Bienvenidos a nuestro video podcast Bienestar sin Límite. Mi nombre es Claudia Morales, soy dermatóloga desde hace muchos años, directora científica de la Clínica de Dermosalud. Hoy tengo un invitado muy especial, Daniel Orjuela, médico de la Universidad del Rosario, actualmente estudiando un diplomado en nutrición y mi hijo. Entonces, Bueno, bienvenido, gracias por la Daniel. invitación. Me alegra mucho que me hayas tenido en cuenta para tu primer podcast. Muchas gracias y me gustaría que nos contaras un poco sobre qué va a ser el podcast, qué tiene de especial y qué has cambiado, digamos, en tu vida. Bueno, Bienestar sin Límites lo bautizamos así porque es la nueva forma en que queremos hacer nosotros la medicina y la dermatología. Durante muchos años vimos las enfermedades de la piel solamente externamente y en algunos casos pues las enfermedades internas que tenían un componente dermatológico. Ahora, hoy en día sabemos que todo está relacionado y que definitivamente si uno tiene manchas, acné, si el pelo se cae, si tiene grasa localizada, si tiene cualquier enfermedad de la piel, tiene que ver también cómo comemos, cómo dormimos, si hacemos o no ejercicio y como toda esa calidad de vida nuestra. Y que todos los órganos están conectados al final se reflejan en la piel. Esa parte Efectivamente. me parece muy importante hablarla. Sí, a veces, ¿por qué un dermatólogo hablando de enfermedades internas y de muchas otras cosas? Y es que realmente a veces los pacientes que tienen muchas cosas internas, que tienen grandes problemas, consultan es por algo estético. Entonces a veces vemos al paciente con las verruguitas en el cuello que le molestan y resulta que es un paciente que tiene resistencia a la insulina, está hipertenso y en un riesgo muy grande de enfermedades sistémicas y enfermedades crónicas. Entonces, definitivamente, desde la pandemia la medicina cambió y porque empezamos a ver gente que aparentemente estaba sana, gente joven y se enfermaban grave o se morían. Y nosotros particularmente los dos empezamos a estudiar mucho el tema de inflamación, el tema de nutrición, el tema de ejercicio y eso nos ha llevado, realmente me gusta que tú has sido mi inspiración para todo este cambio que hemos hecho nosotros como dermatólogos y todo el grupo médico en Dermosalud, que es llevar la medicina un poco más allá. La gente ahora vive más de lo que vivía hace un siglo, pero vive mejor, es la duda. Sobre Bueno, lo que decías, pues de lo que leíamos, de lo que hemos estudiado, el último libro que estábamos revisando, que era Outlive, que es de un médico estadounidense, me parece que describe mucho la medicina a la que queremos llegar y la que queremos buscar. No sé si quieras comentar un poquito de eso. sí, digamos que lo primero que veíamos, y ahí le habla un poco de que la gente se puede morir o rápido o lento. La muerte rápida es la que sucede en un accidente o un infarto fulminante, cosas que son de un momento para otro. Y la muerte lenta es la que tiene la gente cuando se enferma crónicamente. Casi siempre la gente aparentemente está saludable hasta cierta edad y puede que uno dure mucho más tiempo, pero si va a estar enfermo, pues no es lo ideal. Aquí vienen unos términos que yo quisiera que nos contaras un poco, que es la expectativa de vida y la expectativa de salud. Bueno, digamos que la expectativa de vida como tal es el tiempo promedio que la gente en una población vive. Entonces, no sé, 70, 80 años y que ha ido en incremento los últimos años, aunque se ha ido nivelando. Y la expectativa de salud es todo ese tiempo que esta persona va a estar completamente saludable, digamos que es libre de enfermedad y libre de discapacidad. Que son dos cosas diferentes. La gente le dice a uno, a veces los pacientes y la misma familia, amigos, pero si uno de algo se tiene que morir, ¿por qué me voy a privar yo de comerme ese dulce o de tomarme este trago o de lo que sea? Y efectivamente, si uno solo se muriera, pues podría no ser tan problemático, aunque el que tenga hijos pequeños, personas a cargo, pues también puede pensar en eso. Pero el problema es que uno no se muere, sino que puede durar enfermo o con una discapacidad muy grande por muchos años de vida, que es lo que queremos y tenemos que evitar de A mí me gustaría también hablar de una parte que habla en el libro,
que son lo que él describe como los Four Horsemen, los cuatro jinetes. Yo les digo los cuatro jinetes del apocalipsis, porque Sí. es más o menos así. Sí, son las enfermedades crónicas que, digamos, nos predisponen a estas enfermedades y son las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. La segunda, pues, sería todos los trastornos metabólicos, lo que está relacionado con la diabetes. La tercera, el cáncer. Y la cuarta sería La todo lo que tercera. está relacionado con las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer. Que realmente a veces son enfermedades que limitan mucho la capacidad del ser humano de ser feliz, de estar bien. Si tuviéramos que escoger de estas cuatro, ¿dónde intervenir? ¿Por dónde empezarías tú? Yo creo que definitivamente la disfunción metabólica es una de las más importantes al momento de trabajar, porque es la que va a determinar no solamente esa misma enfermedad, sino, como estábamos hablando, que todo es circular, también nos va a predisponer a las otras enfermedades, a las otras cuatro enfermedades. Entonces, para mí trabajar todo lo metabólico es importantísimo. ¿O tú qué opinas? Sí, definitivamente yo también pienso que es la que más, en donde más podemos intervenir primero, Más fácil, más rápido también. donde lo podemos evidenciar más rápidamente y también es la que se relaciona directamente con todo lo demás. ¿Qué es esa disfunción metabólica? ¿Qué quiere decir esto? Realmente empieza con el paciente cuando tiene resistencia a la insulina, cuando no empieza a metabolizar bien los carbohidratos, empieza a tener problemas hepáticos, un hígado graso. En muchos pacientes estamos viendo, por ejemplo, el hígado graso por tomar Coca-Cola y no licor, Y el hígado además, graso no alcohólico. el paciente empieza a percibir que es una enfermedad que le está desencadenando las otras, pero en realidad es al revés y tiene ese hígado graso porque está sufriendo de esta enfermedad que va antes. Y hay algo, una causa que está detrás de eso. Y ¿cómo quisieras contarnos un poquito nosotros cómo hacemos para saber o para sospechar que ese paciente tiene una disfunción metabólica? Bueno, digamos que en tu caso y en nuestro caso, que podemos trabajar directamente con la parte estética, el paciente va a llegar mucho por, no sé, verruguitas en el cuello, va a tener problemas, la adiposidad localizada. Digamos que hay diferentes cosas clínicas que nos permiten Sospechar. orientarnos, sí, ir llegando a ese diagnóstico, o por lo menos ir imaginándonos ese diagnóstico. Y también tenemos otras herramientas que podemos hablar más adelante, como el InBody, que nos permiten ir un poquito más allá y conocer un poco más el cuerpo del paciente. De hecho, nosotros ahora todos los pacientes en Dermosalud les hacemos este examen que es el InBody, que es una pesa especial que nos ayuda a medir la composición corporal. Va más allá del peso, que es lo que nos gusta, que no nos mide el peso, porque el peso no nos deja ver la composición corporal, no nos deja saber cuánto músculo hay, cuánta grasa visceral tiene. Entonces, digamos que es una herramienta muy útil para nosotros para ver cómo está funcionando el cuerpo del paciente, cómo está compuesto también. Digamos que aquí en el InBody, la primera medición que tenemos que ver para sospechar la disfunción metabólica es una grasa visceral alta. Cuando la grasa visceral está alta, uno ya empieza a sospechar que hay un problema. La grasa visceral es esa grasa que se le acumula a uno en el hígado, en el intestino, en las arterias, en el corazón, en el páncreas, en todos los órganos y que nos va a predisponer a enfermedades como la diabetes, como el hígado graso. Y es esa grasa que no va a dejar que el cuerpo funcione de la manera que debería estar funcionando. Digamos que va a ser como algo que está deteniendo el cuerpo de funcionar full. Sí, exactamente. Si tenemos un paciente con esto, pues vamos a pedir exámenes de laboratorio, una glicemia basal y poscarga, una insulina basal y poscarga, pruebas de función hepática que ya nos van a llevar a definir un poquito mejor cómo está funcionando ese paciente. Entonces yo creo que es muy importante, pero yo sí quisiera que volviéramos un poquito al origen de esto y cómo es esta nueva medicina que nosotros queremos hacer, que sería esa medicina 3.0 de la que hemos hablado nosotros muchas veces. Bueno, digamos que para mí la medicina 3.0 es una medicina en la que el paciente
empieza a tener un rol más importante, es como el líder, es el capitán de su propio barco. Y nosotros como médicos somos una compañía que no solo le explica los riesgos de la intervención, sino que también le explica al paciente los riesgos de no hacer nada, de quedarse tal cual está. Es una medicina que nos permite que el paciente prevenga las enfermedades y no es una medicina tan curativa como la que tenemos ahora, sin dejar de lado esa medicina curativa, los medicamentos que claramente son importantes, las moléculas exógenas, todo lo que va adicional, que me parece que es importantísimo en nuestra medicina, que en muchos pacientes es vital, pero que va un poco más allá. Yo siempre les digo a los médicos con los que trabajo que realmente nosotros queremos un paciente comprometido con su tratamiento, porque definitivamente a veces el paciente y nosotros mismos cuando hemos sido pacientes queremos poner la responsabilidad de nuestra curación en el otro, en el médico. Y aquí nos toca pensar que es distinto, o sea, el paciente tiene que comprometerse a hacer los cambios que se requieren para que su salud se dé y entender también que si no los hace, pues no puede pretender tener esa salud que desea tener. Yo siento que podemos hablar un poco de las intervenciones que podemos hacer. No sé si te parezca que hablemos un poquito más de todos esos temas. Digamos que para mí, cuando intervenimos un paciente, hay 5 ejes principales, que sería el ejercicio, que es una de las medicinas más importantes. Antes no se le daba la importancia que tiene ahora, no se conocían los beneficios del músculo. La nutrición, la parte nutricional es importantísima al momento de, digamos, mejorar la salud. Después el sueño, otro eje fundamental que se dejaba de lado. Y la salud mental también es muy importante. Lo último son todas esas moléculas exógenas que ya estaba hablando hace un poquito, las hormonas, las vitaminas, todo eso que nos va a complementar el resto de las cosas. Entonces, básicamente el paciente tiene a su alcance y todos lo tenemos, acciones o intervenciones que podemos hacer hoy mismo, todos los días de nuestra vida para poder hacer cambios positivos y evitar que muchas veces las enfermedades se presenten. Yo siempre digo que pues existe algo que se llama la genética, que es esa predisposición que uno tiene para desarrollar ciertas cosas que es diferente de una persona a otra. Yo puedo tener predisposición para el acné y otro para el cáncer y otro para las enfermedades osteoarticulares, la artritis u otro Pero tipo de ahí va la enfermedades. importancia de la epigenética, que nos Exacto. quieras hablar un poco más de eso, que lo complementa toda esa parte de la genética. Definitivamente. Entonces, la genética está ahí, pero la epigenética son todos esos factores que van a hacer que la genética se exprese o se exprese más o menos. Hay personas y enfermedades donde la genética es demasiado fuerte y sí o sí se expresa, así uno haga lo que haga. Pero en la gran mayoría de los casos hay un componente genético y hay todos esos factores que van a hacer que la enfermedad se presente o no se presente. Sí. A veces la gente dice, es que todos en mi familia hemos sido diabéticos. Y sí, todos han sido diabéticos y puede existir una parte genética, pero también todos han sido los diabéticos hábitos. y todos comen mal. Todos han Entonces, tenido el mismo ambiente y todos han crecido en ese mismo ambiente con las mismas costumbres, los mismos hábitos nutricionales, los mismos hábitos de sedentarismo, porque también eso es un hábito, y es todo eso lo que también los predispone a perpetuar con esas enfermedades. entonces, digamos que tenemos 5 intervenciones, 5 cosas que vamos a hacer. Empecemos con la primera, el ejercicio, o cuál consideras tú que es la más importante, si se pudiera decir que hay una más importante que las otras. Pues yo siento que realmente todas forman, digamos, un grupo que nos van a dar un beneficio total, pero efectivamente el ejercicio es una de las más importantes. De las medicinas más Sí, importantes. es una de las medicinas más importantes dentro de todo. Eh, el ejercicio, pues, digamos que tiene muchos beneficios en cuanto a salud, no solamente con la parte osteomuscular, que uno pueda seguir haciendo las actividades diarias, que uno pueda
no sé si le gusta la jardinería, toda la vida poder estar agachándose para trabajar con sus flores, sus plantas o con la actividad que sea, pero también nos permite mucho la Explíqueme regulación. bien la diferencia entre ejercicio y actividad física, que las dos son importantes, pero sí me gustaría que Bueno, digamos que en palabras simples, la actividad física son todas las acciones que uno hace durante la vida diaria. Lavarse los dientes, bajar las escaleras para ir a la cocina a prepararse un café, caminar hasta el trabajo, caminar hasta el bus y montarse al bus para ir al trabajo, lo que sea. Digamos que esa es la actividad física. El ejercicio es más o menos actividad física, pero con un propósito. Entonces, ganar músculo, mejorar sí, como la resistencia, digamos que tiene que tener un propósito adicional y esa es la diferencia principal entre la actividad física y el ejercicio. De hecho, hay poblaciones, digamos, cuando uno ve las zonas azules, zonas donde la gente es centenaria, vive muchos años, la gente no va al gimnasio, de pronto no hace un deporte específico, pero es gente que tiene mucha actividad física, que camina, que se agacha a hacer jardinería, que prepara sus alimentos y es capaz de picarlos, y digamos que hasta muy Sí. avanzada edad Van a es capaz conseguir de hacer agua en la montaña, o sea, son diferentes cosas que también hacen parte de la vida. Antes de pasar al siguiente, me gustaría que tú contaras tu experiencia porque siento que es algo que nos ayuda a ver cómo es el ejercicio y la importancia del ejercicio dentro de toda la medicina. No sé si nos quieras contar un poco de ti. Sí, yo se lo cuento a mis pacientes porque realmente a veces es bueno ver un ejemplo. Yo ya soy menopáusica, muy mayor, y desde chiquita, desde que nací, tengo una escoliosis muy grande. La escoliosis es una desviación de la columna, mi columna es una S completa. Desde los 4 hasta los 12 años tuve un corsé en Milwaukee, que es un aparato que me mantenía la columna derecha. Pero justamente por eso yo nunca hice esfuerzo, nunca hice ejercicio, siempre estuve muy quieta. Y como nunca hice nada, era muy débil. Realmente yo no tenía fuerza. Yo tuve a mis hijos y yo no era capaz de alzarlos. Y era porque nadie conocía la importancia del ejercicio y la importancia de la fuerza dentro de todas las enfermedades. Una enfermedad que es del sistema esquelético. Efectivamente. Y yo les cuento, yo salía con una amiga de viaje y mi amiga me levantaba la maleta porque yo no tenía fuerza para hacerlo. Fui al ortopedista, iba a terapia, hice pilates, hice muchas cosas, pero como lo decía ahora, ponía en el otro la responsabilidad de mejorarme. Entonces yo le decía a la terapista, pero ¿por qué me duele todavía si vengo 2 veces a la semana o 3? Pero no entendía que yo tenía que tener fuerza, fortalecerme. Después de todo lo que hemos estudiado, yo entendí que era importante, que hacer ejercicio era importante y tener fuerza era importante, desarrollar músculo. Y cuando uno envejece, más importante todavía, porque si no, pues no va a tener capacidad para nada. Ese, el viejito que va caminando y se tropieza, se cae y se fractura adicionalmente. Entonces ahí empecé a hacer ejercicio por mi cuenta, con todo lo que había aprendido y con todo lo que seguía aprendiendo, pero a hacer ejercicio, a estar muy juiciosa en ese tema y he ganado mucho músculo, lo que me permite no tener dolor Y hace unos siento, años. siento que ese es el ejemplo perfecto de lo que es la medicina 3.0, en la que una paciente coge las riendas de toda su enfermedad y la trabaja acompañada de la terapeuta también, seguramente del ortopedista o del el profesional que sea, pero que ella es la que está encargada de toda esa parte nutricional, del ejercicio, del sueño, de la parte emocional y de todo en general. Con todos los beneficios adicionales que trae que uno no, tal vez no los ha entendido hasta que los vive. Entonces, sentirse uno que es capaz, que es fuerte, que tiene energía para hacer las cosas, realmente da muchos beneficios. Al mejorar el músculo, directamente disminuye la grasa, que eso también es un beneficio adicional. Yo siempre procuré mantenerme delgada por la estética, no lo pensaba por la salud. Ahora, hoy en día, me importa más mi músculo, no me importa el peso, sino realmente tener buen músculo, pero como consecuencia he mejorado la grasa visceral y la grasa subcutánea. Y hablemos un Y a mí poquito de la me, bueno, alimentación. antes me gustaría decir una cosa y es que todo el tema del ejercicio, de verse bien, entre comillas, empezó como una cosa estética, pero en este momento estamos viendo que es más allá de lo estético, un tema de salud.
Ahora sí Y podemos que hablar no un es poco de la negociable. nutrición. Yo creo que es importantísimo que el ejercicio no es negociable, es algo que hay que hacer sí o sí, Sí. todo el mundo. De hecho, la mayoría de los artículos tienen un consenso en que uno debería hacer mínimo 150 minutos semanales de ejercicio. Así es. Y en la alimentación, digamos que es difícil porque hay muchas corrientes ahí y todas aparentemente tienen razón y hay, digamos, artículos que soportan unos y otros. Entonces, hay miles de dietas, del veganismo, vegetariano, la dieta keto, la dieta paleo, bueno, muchísimas. Pero digamos que todas coinciden en ciertos puntos que yo quiero que nos cuentes. Bueno, digamos que uno de los puntos es la restricción calórica y no entenderlo como comer menos, porque siento que es un error que uno comete al oír ese concepto, Comer muy sino, poquito. sí, comer mucho menos de lo que estás comiendo, sino escoger mejor los alimentos para que los alimentos que estás consumiendo tengan menor aporte calórico y así poder incluso comer más. En este momento nosotros comemos más de lo que comíamos antes y tenemos una alimentación mucho más balanceada, con muchos más nutrientes, que nos aporta muchísimo más y con una En restricción cantidad calórica, más. en cantidad más, exacto. Sí. ¿Qué otra cosa? Digamos la restricción calórica. Bueno, otra de las cosas importantísimas, aumentar el consumo de verduras. Las verduras son excelentes para ayudar al metabolismo, igual que el ejercicio nos ayudan a regular muchas cosas, entre ellas la glucosa. Y En la los insulina. pacientes, sí, y la insulina de la mano. En los pacientes, digamos, diabéticos con trastornos metabólicos se benefician mucho del consumo de verduras porque nos ayudan justamente a regular estas dos Los vegetales moléculas. son carbohidratos, carbohidratos que tienen un bajo índice glicémico en general y mucha fibra. Y la fibra le hace como un colador a la glucosa. Entonces, cuando uno come carbohidratos y después come algo que tiene glucosa, realmente se va a disminuir la absorción de esa glucosa, lo que hace que se mantenga mucho más regulada esa producción de insulina, que es muy, muy importante en el paciente, pues Y en todo el mundo, sí, porque y todos lo además la fibra necesitamos. que nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal también. Solamente ese beneficio ya es una Sí. maravilla de verdad de la fibra. También las leguminosas, por ejemplo, contienen mucha fibra. El otro consenso es quitar el azúcar, o sea, todos coinciden en Y eso. los ultraprocesados, porque también Total. muchos tienen azúcar. Digamos que los fabricantes de alimentos saben que incluso cuando el alimento es salado, si le ponen un poco de azúcar se vuelve adictivo y el paciente genera dependencia. Perfecto. Y el sueño, ¿qué dirías tú del sueño? Bueno, digamos que el sueño es una parte fundamental. Durante el sueño pues se liberan muchas hormonas que también nos ayudan a regular eh, todos los temas de trastornos metabólicos, incluso, no sé, obesidad, eh, sí, el síndrome metabólico. Y digamos que tener un buen sueño es clave para poder tener una mejor salud. La parte emocional es un capítulo tan largo que tendremos que hablar en otro episodio, y también probablemente hablaremos de esas moléculas que no va a necesitar todo el mundo, pero más adelante tendremos tiempo. También tendremos invitados para el sueño porque es un capítulo muy interesante. Yo creo que este es un abrebocas de lo que tendremos en todos nuestros capítulos. Queremos que nos acompañen. Te agradezco mucho No, gracias haberme a ti acompañado por y estoy invitarme. feliz de que estés acá y a ustedes por escucharnos. Queremos que nos sigan en nuestras redes sociales, que se inscriban, que nos escuchen en los siguientes podcasts.